Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, reciban un fraternal saludo en este 23º domingo del tiempo ordinario. Antes de realizar una breve reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado, quisiera unirme a una acción de gracias a Dios por el nombramiento de nuestro arzobispo. El jueves pasado, como muchos de ustedes pudieron presenciar en la transmisión, él ha sido nombrado por el Papa Francisco como el pastor de esta iglesia local. El obispo es el sucesor de los apóstoles y que hace presente la iglesia, una, santa, católica y apostólica, en un territorio determinado, y en este caso en nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Y pedirles a todos que no desmayemos en la oración por nuestro pastor, ya que estamos llamados a crear una iglesia en comunión como él lo ha pedido en el día de su toma de posesión. Así es de que sintámonos consolados y amados por Dios, porque nos pone entonces un pastor que nos guiará con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo hacia la salvación. Hermanos, el Evangelio que hemos escuchado nos habla de esa presencia de Jesús en la comunidad, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Esto nos hace recordar entonces que en este tiempo la promesa de Jesús, la presencia de Jesús está en nuestras familias. Él nos invita a no tener miedo. Y por eso, en el Evangelio de San Mateo, se nos habla en su conjunto acerca de esta presencia del Señor, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Desde su inicio, en el anuncio a la Virgen María se nos ha dicho que concebirá a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Luego, al final del Evangelio también, cuando Jesús asciende al cielo, dice: no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como que si fuese un intermedio, hoy aparece diciendo Jesús a la comunidad: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Por eso, en ese hogar, en esa familia, donde se reúnen a orar, a escuchar la palabra de Dios y a hacer sus oraciones o a rezar, ahí está la presencia viva del Señor Jesús, como lo también está en la comunidad en general. Queridos hermanos, hoy se nos ha dicho entonces que el Señor también nos invita a vivir en comunidad. Nuestro arzobispo nos ha mencionado en el día de su toma de posesión también que nosotros como cristianos somos la iglesia invitada a vivir en comunión, a vivir en comunidad. Él decía unas palabras muy hermosas porque nos recordaba que la iglesia no es un partido político, la iglesia no es un frente nacional, no es una magna asamblea, decía, sino que es una comunidad de hermanos donde nos encontramos para alegrarnos en las alegrías de cada uno, pero también para ser solidarios
y para amarnos como verdaderos hermanos. Esas comunidades, mencionaba Monseñor, que nos puede realmente ayudar a descubrir que Jesús el Señor es el centro y que está en medio, está presente con nosotros. El Evangelio nos ha dicho también en esta ocasión cómo debemos tratar las situaciones de los pecados de los hermanos, y nos ha dicho el Señor los pasos que tenemos que seguir. Y por eso vamos a recordar esos 3 pasos. Dice Jesús el Señor: en primer lugar, si un hermano ha cometido un pecado, dice, hay que llamarlo a solas y platicar y dialogar de corazón a corazón. Así es como el Señor nos invita a vivir la corrección fraterna. No es divulgando, no es condenando, juzgando la vida de mi hermano, sino saber dialogar de corazón a corazón. Dice, si no te hace caso, dice, lleva 2 o 3 testigos para que lo que le digas sea también escuchado por los testigos, porque así era la costumbre también del testimonio que daban los israelitas sobre algún asunto en especial. Pero Jesús dice, ahora lleva 2 testigos, un segundo paso. Y si tampoco de esa manera hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, entonces seguramente esta persona quiere ser nombrado como un pagano, como un publicano, fuera de la comunidad. Hermanos, podemos preguntarnos en este momento por qué Jesús quiere que nosotros actuemos de esa manera. ¿Por qué Jesús quiere que nosotros reaccionemos ante el pecado de los demás con una gran misericordia como Él lo realizó? Quisiera recordar, antes de continuar con la reflexión, recordar aquel pasaje tan bonito del Evangelio cuando aquella mujer pecadora tiene que morir lapidada por manos de los judíos, especialmente de los dirigentes. Dice, ¿verdad?, que el Señor se inclina para escribir en el suelo, se reincorpora y dice, ¿dónde están los que te han condenado? Dice, se han ido, Señor. Y Jesús dice una palabra, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Pero Jesús les había dicho también a estos judíos, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, hoy el Señor nos invita a reaccionar, a actuar de una manera cristiana, como discípulos suyos. El Evangelio está centrado en el discurso de la comunidad, que es el capítulo 18, el discurso comunitario de Jesús, para que la comunidad que somos nosotros los discípulos podamos compartir y que podamos tratarnos como verdaderos hermanos, no como enemigos, ni en la familia, ni en la parroquia, ni en los grupos, ni en la sociedad en general. No tratarnos como rivales, como adversarios, sino tratarnos como verdaderos hermanos. Entonces, ¿por qué Jesús nos invita a esto? Nos ha dado alguna pauta ya la primera lectura del profeta Ezequiel. Esa es una lectura muy hermosa porque el profeta es enviado por Dios, en nombre de Dios, y dice, te he puesto como centinela, te he constituido como centinela del pueblo de Israel, el centinela, el que se pone en alto y que está al cuidado del otro. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a alguien para ayudarle en su fe, en su camino, o para corregirlo también por algún error, entonces lo estamos haciendo porque tenemos la responsabilidad de ser centinelas, no para juzgar, no para condenar, sino porque nos mueve también la preocupación por la vida y la salvación de nuestros hermanos. En la segunda lectura hay otra sugerencia también muy especial, porque dice San Pablo, no tengan con nadie otra deuda que del amor mutuo. No tengan deuda con nadie, sino aquella del amor mutuo. Por eso, hermanos, lo que nos mueve en la relación con los demás, incluso con aquellos que han caído en algún pecado, es la misericordia, es el amor. Por eso se reacciona de esa manera.
Y Jesús entonces, ya al final en el Evangelio también nos dice, porque si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre en mi nombre, entonces Él se los concederá. Pero Jesús, ¿qué es lo que quiere decir? Nada más, ¿será que es nada más reunirnos y decir en tu nombre y quedarnos en eso? No. Jesús nos dice con estas palabras que tenemos que amarnos mutuamente porque seguramente en alguna ocasión tendrá que ser cada uno el que se sienta acogido por la comunidad, recibido por la iglesia, porque también todos somos pecadores. También se trata de ayudarnos mutuamente, no de condenarnos, no de juzgarnos, no de desprestigiarnos, sino ante todo de ayudarnos mutuamente. Se trata también de responsabilizarnos mutuamente, cuando realmente hay una gran responsabilidad, como un padre de familia que se siente responsable por la educación y por la vida de sus hijos. Que sienta realmente esa responsabilidad. Pues también en la iglesia, también en la comunidad se necesita una cierta responsabilidad de la vida del hermano. Qué bonito es cuando nosotros reconocemos las virtudes y los éxitos de los hermanos, porque nos alegra, porque es como si nos afectara a nosotros mismos. Se trata entonces de animarnos mutuamente. Hermanos, el Señor nos invita en este tiempo de esperanza, en este domingo, a vivir entonces como una auténtica comunidad. Donde haya pues rivalidades, el Señor nos invita a vivir como hermanos. Donde haya resentimientos y revanchismos, nos invita el Señor a vivir como una comunidad de hermanos. Donde hay envidias, donde hay tropiezos hacia los demás, el Señor nos invita a vivir en una profunda fraternidad como hermanos y como amigos. Queridos hermanos, entonces ahora recibamos la bendición del Señor, que la Eucaristía del día domingo, participando virtualmente, el Señor nos ayude y que su palabra fortalezca nuestros corazones para que podamos vivir la auténtica fraternidad, recordando esas palabras hermosas de Jesús. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. En la certeza y la seguridad que ahí en su casa, que ahí en su familia, ahí está la presencia del Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.